Esto es Upao Noticias, siempre en vivo, son las 5:27. Conversamos enseguida con el doctor Humberto Enríquez. Él es abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, sobre la coyuntura política y cómo está impactando en nuestra sociedad el asesinato de 16 personas por Sendero Luminoso, hecho que hemos condenado desde el día de ayer y que lo seguiremos condenando porque queremos un país que viva en paz y que respete el derecho a la vida. Doctor Humberto Enríquez, bienvenido a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Son tiempos muy difíciles en el país. Estamos ya a 2 semanas de las elecciones generales, la segunda vuelta. El próximo 6 de junio se deciden las ánforas quién gobernará el país en los próximos 5 años, en un contexto pues de pandemia, de crisis por la COVID-19, y a esto se suma lo que ha ocurrido hace la madrugada del día lunes, este cobarde atentado terrorista que ha privado de la vida a 16 personas. ¿Cuál es su lectura, doctor Enríquez, a estos hechos que están pasando en nuestro país? Claro, Beto, lo primero que tenemos que hacer es manifestarnos sin reservas nuestra enérgica protesta por estos actos terroristas que nos recuerdan lo que hemos vivido años atrás y que no quisiéramos volver a vivir. Eso es lo primero que habría que señalar. En segundo lugar, a mí me parece preocupante porque al parecer tenemos a Sendero Luminoso interfiriendo en la campaña política para llegar a la presidencia de la República, ¿no? O sea, lo tenemos como un actor con este atentado que se ha producido, ¿no? Se puede interpretar de muchos modos, pero la verdad es que ya el hecho de comentar todo esto en la forma como lo estamos viendo ya nos prueba de que efectivamente ya se convirtió en un actor de la campaña política. Bien, doctor. Y obviamente que según algunos analistas manifiestan de que esta actitud de Sendero Luminoso, este comportamiento está vinculado a lo que usted ha dicho, a una presencia activa en las elecciones, porque sabemos que el ideario que tiene Sendero Luminoso es pues enfrentar, generar el terror, la muerte, sembrar el pánico en nuestro país, como muy bien usted lo ha dicho, como lo que vivimos en los años 80, porque recordemos que también en la primera vuelta, más o menos 4 semanas antes de la primera vuelta, también hubo una situación similar de ese tipo de hechos, de secuestros en algunas regiones de la sierra. Ahora, ¿cuál será la influencia o qué tiene que ver en este atentado, doctor Enríquez, también el narcotráfico? ¿Cómo podemos vincular el narcotráfico con Sendero Luminoso? Bueno, es evidente que Sendero Luminoso quedó muy maltrecho, muy reducido, ¿no?, por las fuerzas del Ejército y la Policía Nacional con la caída de sus líderes y el encarcelamiento de los mismos. Pero claro, hay una zona en el Brain que es muy complicado poder luchar contra ellos porque se escudan también sobre poblaciones, mujeres, niños, y cuando se les ataca, lógicamente caen mucho de la población y entonces tenemos grandes problemas con los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces es complicado realmente. Yo lo que te quiero decir, Beto, es que no siempre hemos tenido a Sendero como actor. Fíjate tú que lo tuvimos en los 80, cuando ellos no quisieron participar en las elecciones de 1980. Entonces en Chuchi se explota la primera dinamita, el primer atentado, dando una señal de que ellos van luego a tener una presencia importante en el escenario político del país. Una vez que han sido derrotados, ya las elecciones han sido mucho más tranquilas, Sendero no ha estado presente.
Hoy lo volvemos a tener como una señal, en el sentido de nosotros no estamos muertos, nosotros estamos activos, pero fundamentalmente con su prédica, no salgan a votar, boicoteen las elecciones y finalmente no voten por una candidata. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos entender ahí, Beto? Que hay una especie de campaña por atemorizar a la gente para que el día de las elecciones la concurrencia no sea la que se requiere para decidir unas elecciones tan importantes como las que estamos llevando a cabo, ¿no? Ahora, ¿cómo sobrevive el terrorismo? Lógicamente, sin el apoyo del narcotráfico sería imposible de que pueda mantener sus actividades como lo está haciendo, ¿no? Claro, justamente el narcotráfico es el que le suministra el capital, la parte económica, pues. El sustento económico para que ellos puedan mantener este comportamiento o seguir difundiendo su ideología senderista. Ahora, doctor, según las investigaciones, se han identificado en el lugar donde han ocurrido estos lamentables hechos, este asesinato a estas 16 personas, un panfleto, entre otras cosas, dice que ellos están limpiando de la sociedad de una lacra y menciona a una serie de grupos sociales, grupos humanos, que según ellos pues están contaminando a nuestro país. ¿Esa es parte de una estrategia senderista? Claro que sí, mira, aquí la idea es que estos grupos totalitarios, como lo fue también Hitler en su momento, siempre intentan decir que se convierten en la conciencia moral de un país, ¿no? Y entonces empiezan a decir, vamos a hacer limpiezas. No nos olvidemos que las primeras limpiezas son contra las prostitutas, contra los homosexuales, etcétera. Y algunas veces la gente dice, bueno, mientras sea con ellos, no importa. Pero luego avanzan un poco más, luego ya no son solamente ellos, ya son grupos políticos, y entonces uno dice, bueno, mientras sea contra los políticos, ¿qué importa? ¿No? Como me hace recordar el poema de Bertolt Brecht que decía, cuando los nazis entraban al parlamento y se llevaban a los sindicalistas, todos decían, bueno, pero mientras sean los sindicalistas, ¿qué importa? Después regresaron y se llevaron a los comunistas, y entonces dijeron, bueno, mientras se lleven a los comunistas, ¿qué pasa? De pronto vinieron y se llevaron al que decía eso y decía, pero nadie me defiende, pero ¿quién te va a defender si no defiendes tú tampoco a los demás? ¿No es cierto? Entonces, esto implica, Beto, que adquiramos una conciencia de solidaridad, de unión y de detener eso que ellos quisieran, que tengamos miedo, porque el miedo es precisamente un arma poderosísima para digamos así, calmar la libertad de la gente y la podemos ir perdiendo poco a poco, ¿no? Sí, y justo le hacía mención hace un momento, doctor, que 4 días antes de la primera vuelta, es decir, del 11 de abril, justo en Ayacucho se habían también identificado un secuestro de 5 personas y 4 de ellas fueron pues asesinadas. Y justo ahora, cuando estamos a 2 semanas de la segunda vuelta, se repite un hecho lamentable donde han perdido pues la vida 16 personas. Y niños, ¿no? Niños que no tienen la culpa de nada, ¿no? Así es. Entonces, justo escuchábamos también algunos analistas temprano en medios de comunicación decir de que frente a la impotencia, por llamarlo así, de los senderistas, porque están muy bien identificados o saben de que la policía está atenta, tienen que obviamente recurrir a matar a personas inocentes, aludiendo, como usted decía, ¿no?, que están haciendo una limpieza moral de la sociedad. Sí, doctor, sí, sí. Ahora, ya volteando esta página lamentable que ha sembrado el terror. Dolorosa, ¿no? Dolorosa, trágica. Vayamos a lo que fue el fin de semana, este debate de los equipos técnicos que también han generado pues muchos comentarios y queríamos saber cuál es su análisis en vista que ya el 30, el domingo, habrá un último debate ya presidencial entre los 2 candidatos que disputarán la presidencia de la República. Bueno, mira, yo he escuchado con mucha atención las propuestas de los técnicos, ¿no?
Pero la verdad es que yo veo que hay técnicos que tienen propuestas para sacar al país no solamente de este problema de la pandemia, sino también de la crisis económica. De un lado, pero del otro lado no encuentro propuestas. Hay palabras que se dicen, queremos hacer esto, ¿no? Y vamos a apoyar al pueblo. Bueno, pero ¿cómo? Ahí está el problema. Entonces los técnicos nos han dado una luz. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Especialmente este economista Carranza, que fue tan preciso en especificar las cosas que se podrían hacer, ¿no? Pero no me sorprende porque en el caso de Perú Libre no creo que les interese mucho el diálogo, el debate, ofreciendo propuestas, porque ellos tienen un programa que han presentado al Jurado Nacional de Elecciones en donde definitivamente se definen como marxistas, leninistas y maoístas. Entonces ahí pueden ofrecer cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa, pero al final quien maneja todo el aparato de Perú Libre va a determinar en algún momento qué cosa es lo que se hace y qué cosa es lo que no se hace, ¿no? Y no nos olvidemos que dentro del Parlamento la mitad de congresistas están definidos con el presidente del partido de Perú Libre, no con el candidato Castillo. Y 5 de ellos están investigados por terrorismo, ¿no? Es preocupante realmente. Sí, doctor, efectivamente. Vamos a esperar qué pasa en esas últimas 2 semanas. Hay, como repito, mucho todavía por caminar en este contexto político. El domingo será un día definitivo para que los peruanos tengamos los mejores argumentos y sigamos informándonos de manera, diríamos, oportuna, documentándonos, sin dejarnos llevar por pasiones ni por aspectos emocionales, sino que vayamos a emitir un voto producto de la capacidad que tenemos de discernir qué es lo que le favorece a nuestro país para su desarrollo. ¿Algunas palabras finales, doctor, ya para concluir la entrevista? Sí, para concluir, yo quisiera decirte una cosa, ¿no? He visto que el candidato Castillo y la otra candidata han firmado documentos de comprometerse con la democracia, de comprometerse con el respeto a la Constitución del Estado. Sin embargo, el candidato Castillo dice, nosotros vamos a convocar a una asamblea constituyente para que se haga una nueva constitución. Bueno, si se compromete a respetar la Constitución del Estado, él tiene que saber que no hay forma de convocar una asamblea constituyente. Y si la gente vota en ese sentido, dándole una especie de cheque en blanco, entonces estamos votando por una persona que definitivamente va a ser un dictador. Porque cuando él plantee una asamblea constituyente, seguramente que el Congreso no le va a dar pase. Y entonces, a 2 propuestas, 2 pérdidas de confianza, 2 rechazos de la confianza, va a cerrar el Parlamento. Y si se cumple con cerrar también el Tribunal Constitucional, entonces la situación es que nosotros desde ahora estaríamos votando por un dictador en potencia, ¿no? Eso sí es preocupante, porque se sale del marco constitucional. Muy bien, doctor. Le agradecemos, como siempre, su participación. El doctor Humberto Enríquez, docente de la Universidad Privada Antero Orrego, haciendo un análisis de la coyuntura política en nuestro país. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Beto. Estoy siempre a tu disposición. Gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.